Bien, buenas noches. Ahora con este tema de planificación y sus formas, cabe destacar que bueno, este libro es muy interesante, muy completo en ese sentido. Y pues bueno, vamos a hacer referencia a algunos comentarios acerca de esta teoría. Voy a tratar de compararlo con lo que es la práctica y con lo que ustedes también seguramente ya conocen. Entonces, para que nosotros hablemos directamente en lo que es planificación, deberemos ver cuáles son sus formas y de dónde proviene este concepto definitivamente muy interesante. Entonces, en este ámbito, según María Cristina Maciel de Olivera, hace algunos términos se impone considerar la diferencia de significados que supone la aplicación en un área profesional educativa. Esta planificación educativa fue porque así se establecieron los vocablos o los conceptos, pero una planificación también existe en otras áreas del conocimiento, en otras áreas científicas, laborales, etcétera. Entonces, en este campo de planificación educativa, pues son usuales estos conceptos o vocablos: plan, planificación, programa, diseño y proyecto. En ese sentido, cada uno posee unas características propiamente que pertenecen o que distinguen, ¿no?, a este vocablo: plan, planificación, programa, diseño y proyecto. Luego de analizar los significados de cada uno, se incluye que todos reúnen tres características comunes, como lo menciona el autor: la representación de la realidad a través de palabras, de gráficos o de esquemas. También tiene la característica de la anticipación o previsión de cómo se desarrollan las situaciones educativas, el carácter de prueba, de intento, que supone la posibilidad de realizar modificaciones, rectificaciones o cambios sobre la marcha cuando se pase del plano de la representación al plano de la acción propiamente dicha. Es decir, estas tres características suponen un proceso, suponen una conversión de lo teórico a lo práctico, ¿sí?, en ese sentido amplio de la palabra, ¿sí? Es un intento, es una práctica, es una forma, una estructura en el que se supone que nosotros estamos interactuando a través de lo que dicen, ¿no?, palabras, gráficos o bien esquemas, ¿sí? Y de esa manera doy el concepto de estos tres vocablos, cuatro vocablos que son necesarios para entender en sí la planificación didáctica, ¿no? Como todo el mundo ya la conocemos, porque ahí ya es en planificación, y sumamos otro vocablo que es la didáctica, que es una situación completamente diferente al mero concepto de planificación. Entonces son situaciones educativas con carácter de prueba, porque se supone que vamos a verificar si se cumple, si se intervino adecuadamente y si se lograron los ámbitos de estudio, los objetivos, los bloques, el aprendizaje esperado, es decir, todo lo que conocemos se supone que es una prueba y existe la posibilidad de mejorarla. Nosotros en ese ámbito de mejorar una planeación, pues, ¿qué nos da? Tenemos una evaluación, ¿no? Es una evaluación que, independientemente de lo sumativo, en lo formativo, nos haría falta tomar una decisión, aplicar en ese momento una reflexión personal, una heteroevaluación, para describir el proceso que se llevó a cabo en esa planeación y tomar decisiones de mejora, decisiones de ampliar, decisiones de acortar, de hacer más práctico el conocimiento o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son muchas situaciones, ¿no?, que bueno, pues nos hace falta en esas ocasiones, pues, tomar esas decisiones y mejorar, ¿no? En relación a que es planificar o diseñar, estos autores destacan algo importante a tener en cuenta: cada concepción que se adopte supone una forma de pensar el currículo: alumno, docente, aprendizaje, contenidos y enseñanza. Entonces, engloba esta planeación
a estas variables, ¿no? Lo llamamos variables en la estadística. El currículum, el alumno, el docente, el aprendizaje, contenidos y enseñanza. Están involucrados estos aspectos en una planeación. Hasta aquí planeación. Aún ellos no llegan a la conclusión o al concepto de didáctica, porque ya al aplicar didáctica, el concepto de enseñanza cambiaría, ¿no? Tendría que ser proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Acercándonos a esta postura del currículum como complejo entramado de experiencias que obtiene el alumno, incluidos los efectos del currículum oculto, estos autores entienden el diseño como una guía para que la acción del docente que intenta representar esta complejidad de los elementos que intervienen en la situación y que toman esta acción como una práctica condicionada por diversas restricciones. Bueno, las diversas restricciones ante una situación de estos elementos que impiden una acción docente, bueno, pues son situaciones del contexto interno del aula, ¿no? Desde lo relacionado al alumno como al espacio o ambiente educativo. La complejidad del currículum es un factor ajeno a nuestra acción docente. Entonces, bueno, esas condiciones, ¿cuáles serían? Acciones que condicionan, que mencionan y que dan por hecho considerar que hay acciones que impiden al docente realizar una correcta planeación, ¿no? Uno de ellos es el carácter social e histórico de la situación de enseñanza en relación con la responsabilidad profesional del profesor. Estamos demarcados o delimitados por los procesos o la práctica, bien mejor dicho, la práctica educativa en el sentido de la práctica pedagógica. ¿A qué me refiero? A que estamos delimitados por aquella práctica pedagógica como los distintos métodos que conocemos. Es decir, hasta este momento estos métodos o esta metodología pedagógica, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, cooperativo, ¿sí? Todos esos métodos que hasta ahora son propiamente estudiados, pues son los que nos delimitan de manera histórica a tener esa relación de responsabilidad sobre una planificación. El carácter complejo de esta situación de enseñanza, siendo esta una actividad a la vez artística y política. Los distintos niveles de decisiones y de diseño que funcionan en el sistema educativo, nivel macropolítico, institucional, el aula, textos y materiales de enseñanza. Por supuesto, son situaciones que van inmersas en un currículum, ¿no? En el diseño curricular que propiamente nosotros no hacemos, y hay temas como la política gubernamental, situaciones del aula, que la iluminación, que las butacas, que los textos diferentes para diferentes tipos de alumnos y con distintos problemas de salud. Bueno, estos materiales de enseñanza, es decir, bibliografía, el lugar donde proyectamos situaciones, etcétera, ¿no? Todos son factores que interfieren en esta práctica. Interesantemente, la profesora María Teresa Flores 2012 explica lo siguiente. Me gustaría analizar este fragmento del concepto. La planificación corresponde a un trazo general de los aprendizajes que se espera lograr en un lapso amplio de tiempo, asegurando al mismo tiempo la cobertura curricular del subsector. Es correcto. El diseño de la enseñanza es particular a cada docente. Ahí rescatamos esa palabra. El diseño de la enseñanza es particular de cada docente y se refiere al diseño de su práctica clase a clase. Por lo tanto, implica una especificación por sesión de lo que señala en términos generales dentro de su planificación. Nosotros somos dueños de diseñar con base a la taxonomía de Bloom, utilizar los verbos correctos que te hacen desarrollar competencias. Entonces, ese proceso, lo que tú quieres hacer para llegar a comprobar o a cumplir el objetivo del aprendizaje significativo, es libre, es decir, tú utilizar los verbos adecuados para relacionarlos al aprendizaje significativo, ¿sí? Me podrías decir, es que es el aprendizaje esperado. Pues dentro de la última normativa en educación básica sí lo llaman, pero ha cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque estoy certificado en generar el aprendizaje significativo a nivel medio superior y superior. Entonces esto ya se volcó, no es de México, obviamente, esto ya son cambios
substanciales dentro de este sistema. Entonces, este ámbito de aplicación corresponde a una planificación anual. ¿Se acuerdan que antes hacíamos planificación anual? Dosificamos anualmente. Nos quitábamos de cosas de que planeación mensual, quincenal, semanal, ¿no? En este diseño comúnmente llamamos planificación de clase. Aquí, fíjate, ya hay unos conceptos diferentes. Planificación de clase. Ahí sí ya se refiere a algo en específico. O programación implica organizar coherentemente la práctica del aula. Se trata de una formulación en teoría que puede ser modificada. Transcurrimos uno de los ejemplos con el que Flores ilustra lo expresado. Bueno, vamos a ver un ejemplo a ver si contiene lo que nosotros esperamos, ¿no? Según este artista, dice: para desarrollar habilidades de lectura, un docente selecciona un texto literario para trabajar en clases, creyendo que resulta adecuado para el nivel y el tipo de estudiante con el que trabaja. No obstante, cuando comienza a utilizarlo, se da cuenta que el texto no motiva a los estudiantes o que resulta muy difícil para el nivel de comprensión lectora en el que se encuentra. ¿Qué decisión será la más adecuada frente a esta situación? ¿Continuar con el diseño de las clases al pie de la letra o buscar un texto más cercano a los estudiantes? Evidentemente, la mejor decisión en términos pedagógicos será la segunda, pues es la única en que se centra en lo más relevante, que los estudiantes logren el aprendizaje. Si por el contrario se insiste en utilizar el mismo texto, es probable que se cumpla con lo planificado, pero no que logren sus metas de aprendizaje, punto en el cual la preparación de esta enseñanza perdería todo su sentido. Por supuesto, ahorita, ¿cómo se llama esto? Pues es esa inclusión educativa que no debemos de perder de vista en sistema básico. Y bueno, yo creo que ya en sistema de competencias media superior, pues también es algo que debemos relacionar con el alumno para que él pueda desarrollar sus competencias, claro está, y no se diga en licenciatura, ¿no? Bueno, ahorita tengo que hacer un comentario acerca de esto. Y bueno, la planificación anual incluye, dice aquí, los aprendizajes que se espera lograr durante un año lectivo. Tiene razón, desarrollar un plan curricular a nivel ciclo escolar. Y se puede considerar en un periodo extenso, como se compone de varias unidades didácticas. Idealmente debería presentar cierta coherencia entre sí. Debería tener cierta coherencia entre sí, hablando de planificación anual, el contenido curricular. Pero ¿quién ha estado con nosotros como docentes, como autoridad, como empresarios para diseñar un buen plan curricular? Curricular, ni siquiera estoy diciendo planificación, que no se confunda. La planificación de una unidad didáctica abarca un tiempo que cada docente estima necesario para lograr el aprendizaje determinado. Obviamente tú haces una dosificación de acuerdo a tu mapa curricular, la cantidad de horas semanales. Aquí lo que no se vale es colocar un tema para una fecha en específico. ¿Qué pasa si ese día hubo un sismo y se fue? ¿Ya no dimos el tema? ¿O qué pasa si hay suspensión de clases? ¿O qué pasa si pues no llego a la clase por X situación? No nos conviene, debemos de trazar por semanas. Vamos a decir que trabajemos por 2 días, por 3 días, aperturar de lunes a viernes, del 5 al 10, etc. Esta planificación de clase o diseño de la enseñanza permite organizar la secuencia de este aprendizaje dentro de una clase, señalando las distintas etapas de trabajo que conlleva esta planificación de clase. Directamente en esta parte: inicio, desarrollo y cierre. Todo mundo lo conocemos, este es nuestro proceso, además de estar enlazados estos 3 procesos, es decir, estos 3 momentos. Pero el cuarto momento que casi nadie toma en cuenta es la evaluación, ¿sí? Esta evaluación continua, ¿sí? Depende sí y solo sí del docente, pero si estamos hablando de la comprobación de cada tema, no podemos dejar un cúmulo de temas, es decir, que yo al paso del tiempo diga, sí logré ese tema, sí, no, sí, no. Si yo trato de hacer un corte general, pues va a ser un corte general, pero no con base a los temas que desarrollé o a sus objetivos o a ese aprendizaje. Va a ser un corte determinado o enmarcado o con la finalidad de desarrollar el perfil de egreso. Eso en la certificación de la planeación no es correcto. Todas las sesiones deben de ser evaluadas específicamente. Igual lo puedes relacionar con el cierre de la sesión para verificar tus avances, ¿no? Es mentira que yo diga voy a hacer una evaluación y voy a ver si la clase
o mi planificación de la clase tuvo éxito, ¿no? No puedo hacerlo separadamente porque el conocimiento, el actuar del alumno dentro del aula, al día 60 del curso, pues ya no fue lo mismo, y además no tengo una memoria fotográfica, ¿no? Para tener en cuenta estos, esto, pues como unos tips, ¿no? Que yo digo que son verídicos y son basados en cierta teoría. Resulta importante para nosotros tomar en cuenta cuáles son las variables que puedan trabajar para diseñarse o para diseñar esta enseñanza. Según Gurwitz 2006, enumeran como la citan a continuación. Primeramente, las metas, los objetivos, expectativas del logro o los niveles del logro. Ya hablamos en dónde van, ¿verdad? Ya es una situación de evaluación. La selección de los contenidos, por supuesto. Digo, no hacemos una selección por omitir otros, sino simplemente seleccionamos con base a la programación, ¿no? La organización y secuencia de los contenidos, por supuesto, una organización, las tareas y actividades, la selección de materiales y recursos, todos los materiales que vayamos a ocupar, la participación del alumno, cómo va a ser la intervención del alumno en la sesión clase, en la organización del escenario, dónde la voy a llevar a cabo, la evaluación de los aprendizajes, cómo voy a comprobar si se llegó al cierre de esa sesión, ¿no? Según Arens, fíjate bien, Richard Arens, aquí lo mencionaron, es mi ídolo en la planificación, ¿no? La perspectiva de la planificación dominante es el modelo racional lineal, cuyo primer paso es el proceso secuencial, es enfocarse en las metas y objetivos para luego seleccionar los procedimientos y actividades específicas para cumplirlos. En este modelo suelen medirse los resultados sobre el rendimiento escolar. Es una acepción muy apegada a lo que es la planificación. Luego entonces esa perspectiva no es un modelo lineal, no es algo que tengamos que seguir porque así nos los marcaron, así se destinó el mapa curricular. Puede tomar varias vertientes, ¿sí?, en relación a tu resultado, eso es a lo que se refiere aquí, ¿no? En cuanto se comienza con estas acciones se producen resultados y luego se explican las acciones asignándoles metas, ¿no? Es un modo cíclico con ensayos y errores en el proceso. Por supuesto, es algo que nos puede dejar una experiencia agradable o desagradable desde el punto de vista personal, ¿no? Y la proactividad que tengamos. Esta investigación sobre la planificación, ¿quién o cuándo? Pues fue en 1970-80, donde se demostraron tres cuestiones importantes: su impacto en el aprendizaje de los alumnos, que los novatos y los experimentados planifiquen diferente y que estos últimos no siempre planifican lo esperado. Bueno, el escenario que te puede dar una planeación, pues bueno, es distinto, ¿no? El distinto enfoque que tú le des. En este estudio realizado por Max, considerado como hoy día el clásico, se observó que los docentes experimentados no comenzaron por los objetivos y los resultados en la investigación desarrollada, sino que planearon actividades primero para regresar a los objetivos después. Yo digo que sería, a mi opinión, entera opinión, actividades y luego objetivos. No, yo lo haría ahorita, actualmente, objetivos y luego actividades. Porque si yo tengo claro mi objetivo, hacia dónde voy, ¿sí?, yo puedo trazar actividades. Digo, eso fue en el 78, entonces vamos a relajarnos un poco, donde Arens también pone en duda si los patrones planifican la representación de las mejores prácticas. Estudios más recientes, como en 2002, hechos por Milner, comprobó o investigó que discurren estas razones, estas diferencias se encontrarían en la influencia que tienen los docentes en las teorías del conocimiento y las constructivistas. Correcto, si nosotros tenemos un plan teórico previamente, o que nos precede, o que adquirimos propiamente, ejemplo, la teoría constructivista, ¿no? Es clásica, es una situación. Si yo estoy posicionado en esa teoría y compruebo que me da resultado, bueno, es libre la planeación, ¿no? A lo mejor me baso en zona de desarrollo próximo cuando hablo de educación muy, muy básica, ¿no? Porque así sucede el conocimiento en los alumnos. Entonces, corrientes teóricas nos dieron la pauta para poder programar, planear, desarrollar actividades, etcétera. Entonces, sí, si nuestro objetivo son los alumnos, deberemos respetar la forma en que ellos aprenden, ¿no? ¿Para qué? Para planear. No podemos planear para un público
refinado, político, porque además ni son políticos los que tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Como producto de estudios, Ginger dice o concluye que son tres fases las de la planeación y toma de decisiones de un docente. Antes de la instrucción, esta etapa implica elección del contenido, enfoque, asignación del tiempo, espacio, determinación de estructuras y de motivación. Antes, es correcto. Durante esta instrucción, en el cual se desarrolla la presentación, el cuestionamiento, la asistencia, las oportunidades de práctica, las transacciones, el manejo y la disciplina. Sí, porque vas manejando estos factores que te pueden llevar a que la planeación tome otro lugar, ¿no? Después de esta instrucción, esta se realiza la verificación de la comprensión, retroalimentación, se expresan elogios y críticas, la aplicación de instrumentos de evaluación, la calificación y el informe. Eso es correcto. Lo más importante después del proceso de instrucción, la retroalimentación. ¿Cómo la hacemos? ¿Incluyes heteroevaluación? ¿Incluyes una autoevaluación? ¿Sí? ¿Incluyes una coevaluación? Para que haya un momento de reflexión deberemos trabajar por competencias y estas formas de evaluar nos permiten evaluar competencias, ¿no? Bien, aquí finaliza el texto con referencias bibliográficas sobre en sí qué es la planificación. No estamos diciendo todavía planificación didáctica, cuidado ahí, ¿no? Formas de organización de los conocimientos, las formas ya sin entrar en detalle, pues la planeación o la planificación del docente es libre, ¿no? Pero sí hay esquemas, sí hay formatos, sí hay formas de hacerlo. En plan y programas 2017, ¿no? Es en español, matemáticas, trabajamos puede ser libre ahora con la nueva modalidad de ese contenido. Nos dice que puede ser por proyectos, puede ser por secuencia didáctica, pero no hacen referencia a otra o a otro tipo de planificación porque a lo mejor amigos del gobierno no la conocen. Vamos a verlas entonces. Para la puesta en práctica de estos programas es necesario decir cómo organizar estos conocimientos. Estas formas de organización más frecuentes se enfocan en tres tipos de articulación diferentes a saber. Número 1, aquí lo nuevo y lo distinto para ustedes, por disciplinas, por materias o asignaturas, por actividades o intereses de los alumnos, por temas didácticos o por proyectos de trabajo. ¿Sí? Hasta ahorita ya estamos descubriendo formas que no conocíamos, ¿no? Esto es, de acuerdo a Sancho, no, en el 93. La organización del conocimiento por disciplinas responde a los distintos principios básicos que se entiende en primer lugar que es mejorar, dividir la información en unidades ordenadas, lo cual permite aprender y enseñar alcanzando metas y evaluando resultados. El segundo orden responde a la concepción epistemológica de que la realidad objetiva tiene una estructura determinada por las disciplinas científicas y sí puede conocerse, ¿no? No obstante, en esta permanencia el tipo de organización del conocimiento es interesante conocer las críticas que formuló Warwick, Hernández y Sancho, lo cual resume lo siguiente: esta forma de organización del conocimiento, ¿sí? Facilita el control de la enseñanza, da poder al centro o al quien está ejerciendo ese control. Por ejemplo, desde la administración, la dirección se centra prácticamente solo en la acción y el papel del profesorado. Presenta un contenido de la realidad fragmentado en opciones metodológicas, además de disciplinares, bajo un sentido de evaluación global. Suele adoptar una aproximación pedagógica exclusivamente instructiva y reproductiva. En su desarrollo se basa sobre todo en abordar información previamente definida por libros de texto. Una alternativa a este modelo de organización de los conocimientos por actividades e intereses se basa en la escuela activa, se fundamenta en el aprendizaje por el descubrimiento. Es decir, los alumnos no siempre pueden inducir hipótesis a partir de una sucesión de hechos por no saber hacerlo y no contar con el conocimiento previo necesario para ello. Es decir, autores manejan una situación de pensar que el alumnado puede descubrir todo por sí mismo parece tan inadecuado como pensar que hay que enseñarles todo. Es correcto, esto lo dice no solo este compendio, lo dice también Bernardo Toro, ¿no? Damos por hecho que el alumno tiene el conocimiento previo, que puede formular la hipótesis, pero que además le tengo que enseñar todo lo que hay en la historia del hombre, ¿no?
debemos lograr este equilibrio. En este sentido se impone y la función del profesorado como un intérprete creador de situaciones de aprendizaje y se hace necesario. Está marcando las variantes de la organización de los contenidos o conocimientos. Esta variante de organización del conocimiento se hace por temas o proyectos, ¿no? Temas, secuencia didáctica; proyectos, pues prácticas, ¿no? De desarrollo, ¿no? En esta se parte de los intereses de los alumnos a la vez que se trascienden las fronteras impuestas por las asignaturas. Se basa en una perspectiva del conocimiento globalizado y racional. Los proyectos de trabajo pueden articularse en unidades didácticas, las cuales permiten globalizar conocimientos en torno a temáticas que permitan entender la realidad inmediata. Lo más claro, lo más conciso para el aprendizaje por competencias es el desarrollo de proyectos. Me sorprende mucho en la práctica el sistema CONALEP porque basamos el conocimiento en modelos constructivistas. Trabajan por competencias y ahí sí las competencias son las que se respetan. No puedes trabajar una secuencia didáctica cuando la modalidad es 100% práctica o que el desarrollo del conocimiento es a través de que el alumno genere ese conocimiento, ¿no? Entonces dejamos ahí el tip. Y bueno, ahí ya mencionó 2 o 3 formas de organizar el conocimiento o darle un formato a nuestra planeación. Hoy lo estamos viendo claramente. Bueno, pues aquí hacen una acepción de esto, de dónde comenzó. En Argentina, en Chile están analizando su desarrollo de enfoques curriculares por competencias. Bueno, en ese entonces apenas pensaban desarrollar con las competencias, nosotros ya las trabajamos, entonces ya pasamos ese tiempo histórico, ¿no? Además bueno, nos vemos en la necesidad de incluir numerosas clasificaciones de esas competencias. ¿Quién no las conoce en el nivel básico? Y que estas mismas se le agregan otras en media superior. Entonces, saber hacer, saber ser, básicas, genéricas y específicas, media superior; técnicas metodológicas, sociales y participativas; cognitivas, procedimentales, actitudinales, superior, educación superior. Así los divido porque lo están mencionando, pero cuando tú ya hablas de técnicas, cuando tú ya hablas de metodologías sociales, participativas, cognitivas, procedimentales y actitudinales, licenciatura; básicas, genéricas y específicas, media superior; saber hacer y saber ser, educación básica. Así de simple, ¿no? Quien conoce de estas habilidades, de estas competencias, bueno, así se subdividen y no es una información que yo esté agregando o modificándolo, ¿no? Luego entonces aquí hablamos del primero que ellos sugieren, a lo mejor hay más, ¿no? Dentro de esta planificación de proyectos, todo el mundo sabemos que es una organización de estos contenidos desde una perspectiva, además de globalizado, lo digo contextualmente. Un proyecto puede ser aplicado no solo en la escuela, fuera de la escuela, incluyendo los distintos agentes que participan en un proceso educativo, utilizando materiales diversos, materiales que hacen que este proyecto se desenvuelva de mejor manera, ¿no? A partir de esto de planificación por proyectos, hablamos de estas técnicas de desarrollo que se llama el trabajo colaborativo. No entro en detalle porque ya lo conocemos. Si no lo conocemos, bueno, pues les invito a la lectura, ¿no? Trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, ya lo conocemos. Aprendizaje basado en el planteamiento de problemas. Pongo un problema real, un problema irreal, una serie de cuestionamientos, lo divido en equipos y hago un reto, ¿no? Y hago una clase muy padre, ¿no? El concepto, vamos a permear lo que dice la doctora Lourdes, hace ciertos argumentos donde se justifica su aprendizaje basado en proyectos, que para ello también hay una rúbrica, ¿no? Para evaluarlo. Esta autora plantea desde este tipo de aprendizajes que contribuye a crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento, a promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas, desarrollar empatía por las personas, desarrollar las relaciones de trabajo con personas de diversa índole, promover el trabajo disciplinar, promover la capacidad de investigación, promover una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz. Correcto, estoy meramente de acuerdo, ¿no? Entonces, en esta literatura, como menciona aquí, se plantea que la misma puede ser una alternativa de aprendizaje potente, o se sugiere que el docente se transforme en un mediador que confía en el aporte que pueden realizar los estudiantes trabajando en forma colaborativa. Entonces son competencias, entonces bueno, ya dependiendo de dónde trabajemos tendremos que aplicarlos, ¿no? Aquí hablan de una interdisciplinariedad, no lo voy a mencionar.
Y bueno, un claro ejemplo de estos proyectos se encuentra en este curso de jóvenes emprendedores. Desde 2009 surge en una coordinación. Bueno, pues es una aplicación en el país de Uruguay, no lo menciono. Aquí hay un estudio de esta aplicación del modelo de proyectos, etcétera. Esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las preguntas claves? Sí lo voy a decir, que no pueden dejarse de responder cuando formulamos un proyecto. Si tu intención es trabajar por proyectos, deberás hacerte los siguientes cuestionamientos. ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué y para qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué presupuesto necesita? Además, ¿qué fuentes de financiamiento se te ocurran? ¿Qué criterios e indicadores se utilizan para verificar o evaluar el nivel de éxito de estos resultados? Relacionantemente, Exporienta, ¿no?, del CONALEP, proyectos académicos transversales en escuelas incorporadas a la OAM propia los trabaja. Ya depende de dónde se elabore, ¿no?, para pensar en este tipo de educación, y que no todas las escuelas te permiten hacerlo, menos las particulares. Entonces debemos tener mucha cautela con esto, ¿no? Nos queremos ver a veces bien padres, bien aplicados con este sistema de planeación, pero no en todos los escenarios aplica. Yo sí rescato lo siguiente: en muchas ocasiones, por incursionar, por querer avanzar más que los compañeros, sí, de repente, como ellos no están acostumbrados, vamos a decirlo así, o no tienen este conocimiento, nos tachan, ¿no? Nos tachan de idealistas, de poco experimentados, que queremos innovar, que queremos hacer algo nuevo sin pensar que no nos puede o no nos va a resultar. Eso es lo que les puedo rescatar sobre mis comentarios. Y bueno, estos proyectos hay muchos. Yo le decía al encargado de CONALEP, le digo: ¿de qué sirve hacer un proyecto con 10 pesos de cooperación por alumno si el proyecto de aquí no pasa? Si tú lo vieras de otra manera con el CONACYT, que lograras un apoyo para el CONALEP, para el docente, para la institución, para el alumno, todos felices y contentos, y tus proyectos serían grandes, gloriosos, ¿no? El alumno a veces ni le interesan los proyectos, la verdad es esa, ¿no? Y menos si sabes que, pues, yo que voy a ganar, ¿no? Además de calificación, nada, ¿no? Y bueno, pues aquí solamente hablaron de proyectos. Vamos a ver si hay más. Si no, pues aquí cerraríamos. Hablan, aquí está: planificar por competencias. Vamos a repasarlo, a lo mejor ya lo conoces. ¿Cómo se definen las competencias? ¿Qué tienen que ver con las habilidades? Transcribimos una definición, dice aquí, de la OCDE, organismo muy importante. Se define habilidad como la capacidad de realizar tareas, solucionar problemas, mientras que se puntualiza que una competencia es la capacidad de aplicar mis resultados de aprendizaje en un determinado contexto. Es decir, lo vuelvo significativo cuando yo lo aplico fuera del aula, fuera de la institución, ¿no? Esta competencia no está limitada por elementos cognitivos, ni por atributos interpersonales, ni mucho menos valores éticos, ¿vale? Aquí hacen un estudio también en el marco de esta Unión Europea, que propiamente tiene sus orígenes. Se habla de que al finalizar esta enseñanza obligatoria, vamos a referirlo en educación básica, vamos a posicionarlo: ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a una vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, requerimos 8 competencias básicas para los que trabajan en media superior. Aquí están. Y no provienen de alguna situación política que es diferente a una política económica o un plan nacional de desarrollo. Nada que ver. Las competencias surgen por otras situaciones, ¿no? Competencia a comunicación lingüística, competencia matemática, de conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la información, competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural, artística, competencia para aprender y autonomía e iniciativa personal. Si no las conocías, ahí está, ¿no? Y bueno, pues propiamente vamos a decir que PISA utiliza una serie de pruebas para ver qué tanto has desarrollado estas habilidades y competencias, ¿no? Son pruebas censales. PISA, Planea, ¿cómo se llama? El que hacemos en educación básica de lectura, matemáticas y producción de textos, es otro tipo de prueba, ¿no? Y bueno, pues estos componentes
de enfoque por competencias, creo que es lo más moderno, es lo más actual. Esta propuesta es una propuesta de tareas con el sentido para los estudiantes, tanto dentro como fuera de ella. En este diseño de enseñanza es de tipo, primeramente deben elegirse competencias y subcompetencias básicas. Los alumnos deben percibir la funcionalidad y la utilidad de la planificación al decir ambos. Pero aquí algo muy importante, si no tienes un diagnóstico, si no conoces a tus alumnos en el contexto interno, no vas a saber qué tipo de competencias o habilidades o estilos de aprendizaje en ese momento tienen o qué capacidad tienen para que tú puedas aplicar cierto tipo de competencias. Tú das por hecho que el contenido curricular está relacionado estrechamente con una competencia, sí, pero habrá que hacernos una pregunta. ¿Realmente el alumno a cierto nivel, cierto semestre tiene desarrollada esa competencia? Eso no lo sabemos, sí, propiamente. Entonces ahí se parte este tipo de situación al querer planear algo diferente, ¿no? Estos componentes de programación con competencias que ponen o que propone esta autora o este autor: la introducción, justificación del texto, marco legislativo, centro educativo, aula, los objetivos didácticos escritos en la clave competencial, competencias básicas, contenidos de aprendizaje, secuencia de actividades, las orientaciones para la evaluación, las orientaciones metodológicas y los criterios para la atención de necesidades educativas especiales. Es decir, todos estos son mis ámbitos que integran a esta programación por competencias. Debo de mencionar estos ámbitos o ejes de acción. Y bueno, fin a este tema. Hay otra organización. Aquí está, planificación con tecnologías. Este término es la primera vez que lo escucho, pero bueno, vamos a ver de qué trata. Siendo esta temática de los textos que se componen en este trabajo, esta planificación educativa la refiere a la tecnología, alude al sentido estricto de la tecnología de la educación. Es correcto, ahorita estamos viendo una tecnología de la educación. Ello determina cuestionarse lo que sigue a continuación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología en educación? Y nos dice Sánchez, define de la siguiente manera: la tecnología de la educación es la suma de todas las actividades que hacen que la persona modifique sus ambientes externos, materiales o internos de comportamiento. Es toda esa suma de actividades que nosotros modificamos dependiendo de nuestro ambiente. Puede ser el externo o puede ser el interno. Exactamente, si tomamos el curso hace poco que pasó, ¿no? Aprendizaje significativo desde casa o aprendizaje efectivo desde casa, México X y Fundación Televisa, bueno, pues ahí te das cuenta que definitivamente ahí existen herramientas tecnológicas que nos hacen modificar nuestro comportamiento ante una situación del uso de la tecnología por la educación en línea, ¿no? No me adelanto, no nada, pero bueno, a eso se refiere esta parte. El devenir de esta tecnología en la educación viene recogiendo aportes ya de muchos autores y de muchos años desde el siglo XXI, en la década de los 50. Según Sánchez, es oportuno pensar en la diferencia entre máquinas y la aplicación de tecnologías. Es correcto. No usar una máquina quiere decir que ya estoy haciendo tecnología, sino ahorita yo lo relaciono con las apps que existen ya en el mundo educativo para trabajar esta situación, ¿no? En este caso lo que importa es esa organización de los medios de estos recursos y cómo los utilizamos para planear, para atender o relacionarlos a nuestros procesos de planificación. En este sentido, gran reflexión que hacemos con este autor, donde dice: un recurso puede ser eterno si la mente que lo utiliza posee la creatividad planificadora de acuerdo para hacerlo útil. El método socrático seguimos utilizándolo como distintos contenidos. Igual usamos una pizarra que un libro. Enciclopedias en CD-ROM, internet no pierde su carácter de enciclopedia, lo que cambia es su forma de utilización, facilidad y velocidad en el manejo, la calidad, movilidad y sonorización de las ilustraciones. A mí me gusta la tecnología y bueno, me gusta usarla en muchos casos, pero bueno, también el cambio generacional es complejo. ¿A qué me refiero? Tuve la necesidad de los cursos, ahora ya las conozco. Yo sé que esto es temporal y bueno, me vas a decir, bueno, es que tampoco utilizas la tecnología para diseñar buenas cuestiones de aprendizaje. Por el momento no, porque estamos retraídos al qué va a pasar mañana. Si el curso
se dice que el curso